Pues buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que pudo venir y gracias a Dios porque tenemos libertad, ¿no? Y ya no estamos en confinamiento absoluto. Pues Dios nos da la bendición de estar aquí reunidos. Quisiéramos poder ser más, ¿no? Pero ahorita nos tenemos que ajustar a lo que señalan las autoridades y está bien. Gracias a Dios por la oportunidad ya de que algunos estemos aquí. Y este mensaje es pues para todos, ¿no? Para los que estamos aquí, también para los que nos ven en Facebook, porque yo estoy convencido de que Dios quiere hacer algo con su iglesia en este tiempo. Creo que seríamos muy negligentes como iglesia si no nos ponemos a trabajar después de lo que hemos estado viviendo en este periodo de contingencia, y usted, igual que yo, experimentó el encierro total y el mundo ha estado enfocándose en la trágica situación, porque honestamente sí es trágico los contagios y pues todavía más las muertes que ha habido. Y es necesario que nosotros nos pongamos en acción. Y sabe que hay ocasiones en las que uno de nuestros principales frenos en la vida cristiana para hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer es el miedo. Otro es la flojera, y en su momento hablaremos sobre la flojera. Tristemente la iglesia, a mí me sorprende, la verdad a mí me sorprende lo apática que se ha vuelto la iglesia, lo flojo que se ha vuelto el cristiano, porque así como usted me ve, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pues yo he visto por más de 30 años el cristianismo. ¿Por qué? Porque yo crecí prácticamente en el cristianismo, y desde que estoy consciente, o sea, desde que tengo uso de razón y de memoria, he asistido a la iglesia y he visto cómo se desenvuelve la iglesia, y sí le puedo decir sin temor a equivocarme que la iglesia trabajaba más, que los hermanos le echaban muchísimas más ganas hace 15, 20 años. Y pues yo creo que Dios quiere que nos sacudamos esa flojera también, porque no es justo que nosotros seamos flojos cuando nuestro Señor no tuvo ni un poco de flojera en venir a salvarnos. Él hizo un esfuerzo enorme. Póngase a pensar, Él era el Dios del universo y lo sigue siendo, ¿no? Pero Él vivía en su gran gloria y majestad, no tenía límites ni de tiempo ni de espacio, y vino a limitarse porque se despojó de su gloria para tener un cuerpo como el nuestro. Y aunque usted se considere muy hermoso o muy hermosa, no se compara a la gloria de Dios. El cuerpo de Jesús fue limitado y Él aceptó esas limitaciones. Aceptó las limitaciones de tener hambre, las limitaciones de tener sed, de tener sueño. Eran cosas que Él jamás había experimentado. Como Dios, Él nunca tiene sueño, Él nunca se siente cansado, Él nunca tiene hambre, pero se sometió a todo eso por nosotros. Pero no nada más eso, se sometió a una muerte cruenta y a recibir un castigo que no merecía Él para salvarnos a nosotros. ¿Y usted cree que es justo que después de lo que Él hizo uno diga: gracias, Señor, por salvarme, que estés bien, me voy a dedicar a mi vida y a lo que yo quiero y a las cosas que a mí me interesan? No, ¿verdad? No es justo que nosotros seamos flojos y negligentes en la obra
a la que el Señor nos ha llamado. Pero ese no es nuestro tema, esto es solamente una introducción. En otro momento hablaremos sobre nuestro gran problema, el día actual, en este día para la iglesia, que es la flojera. Pero otro de los grandes problemas, de los grandes frenos que tiene el creyente es el miedo. Y nuestro mensaje de hoy se titula "No temas ser usado por Dios". Y acompáñame por favor a Hechos capítulo 9. Miren, este pasaje en Hechos capítulo 9 vamos a encontrar un evento bien importante para la historia de la iglesia del Señor, para la iglesia cristiana. Este evento tuvo lugar entre el 36 y el 38 después de Cristo. No hay una fecha exacta. Y hay quienes creen que pudo haber pasado incluso a finales del 33 después de Cristo. Pero lo que sucedió aquí sí le trajo un cambio a la iglesia. El evento del que estamos hablando es de la conversión del apóstol Pablo. En el desarrollo de nuestro mensaje de hoy vamos a ver que Pablo fue un instrumento muy especial usado por Dios y pues fue el instrumento que él escogió para evangelizar muchas naciones. Literalmente, Pablo se encargó de la evangelización de muchas naciones. Y mire, aquí en el versículo 1 nos narra cómo inició. Vamos al versículo 1, ahí en Hechos 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y aquí se nos empieza a hablar sobre quién era Saulo de Tarso. El nombre original por el que se le conocía al apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Y resulta que Saulo de Tarso es el paladín del judaísmo en este tiempo. Tras la muerte de Esteban, el rostro de la persecución hacia los cristianos era Saulo de Tarso. Él era el representante de la persecución por parte del Sanedrín. Y los actos que realizó Pablo durante sus años como perseguidor, como persecutor de la iglesia, obligaron a la diáspora del evangelio, es decir, a que el evangelio se dispersara por varias regiones. Mire, Dios a veces tiene que utilizar este tipo de cosas para que salgamos de nuestra comodidad. Una cosa que yo le recomiendo: no deje que la flojera le gane cuando Dios le está llamando a servir, o cuando ya está llamado a servir y deja que la flojera lo venza. ¿Por qué? Recomiendo esto porque si Dios de verdad quiere usarlo y usted es su hijo, pues va a usar otros medios para que usted se mueva. Mire, la iglesia, en la historia real, porque bueno, la iglesia católica vive en su propia historia, pero en la historia pues corroborable, en la historia pues no científica, pero la historia disciplinaria nació en Jerusalén. Ningún historiador serio le va a afirmar que la iglesia
nació en Roma. La iglesia nace en Jerusalén en el día de Pentecostés, en el 33 después de Cristo. Y la iglesia se acomodó, la iglesia empezó a crecer en Jerusalén, pero el mensaje de Jesús a los discípulos, ¿cuál fue? Id y haced discípulos y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nunca les dijo quédense en Jerusalén y ahí crezcan, no. El Señor les dijo, van a ser testigos míos, sí, en Jerusalén, y luego se pasan a Judea, y luego se pasan a Samaria, y luego hasta donde lleguen los confines de la tierra, ustedes vayan a llevar mi mensaje. Pero, pues, la iglesia se estancó en Jerusalén. Y viene el martirio de Esteban, se despierta Saulo de Tarso, y él empieza a perseguir a la iglesia. Llega un punto en el que es muy peligroso ser cristiano en Jerusalén. Entonces varios cristianos empiezan a decir, pues nos vamos a otros lados, y así es como Dios los llevó a Samaria y a otras regiones del mundo a predicar. La persecución de Pablo lleva a esta dispersión y propagación del evangelio en en otras regiones del mundo. Entonces, obedézcale a Dios por las buenas, porque si no le va a mandar un Saulo de Tarso para que se mueva y para que haga la tarea que le toca. Pero bueno, el versículo 1 que nosotros leímos nos da una descripción muy ilustrativa de cómo era el carácter de Saulo y cómo era su actitud, porque nos dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y esta es una expresión que lo que tiene la intención de traernos a la idea, la imagen de una bestia feroz que está a punto de precipitarse sobre su presa. Y esa es la actitud que tiene Pablo. O sea, Pablo tiene una actitud de un depredador hacia la iglesia naciente. Y pues Pablo sí organizó una persecución en Jerusalén, pero se da cuenta, en ese tiempo es Saulo, se da cuenta de que pues se le están escapando. Y pues él es celosísimo de sus creencias, de su fe en el judaísmo y de las tradiciones rabínicas, y dicen, no puede ser que se me vayan. Entonces empieza a buscar salirse, digámoslo así en términos legales, de su jurisdicción, y necesita el apoyo de los sumos sacerdotes, y el sumo sacerdote tiene toda la confianza de Pablo. Entonces Pablo le trae un proyecto y seguramente se lo expone y le dice al sumo sacerdote, ¿sabe qué, sumo sacerdote? Pues me he enterado de que en ciudades del extranjero donde hay sinagogas están surgiendo los cristianos. Tenemos buena relación con tal y cual nación, entonces si usted me da una carta de presentación, yo se la presento a la autoridad de Damasco para poderme llevar cautivos a los cristianos judíos que encuentre allí. Y el sumo sacerdote le dice, me parece perfecto tu plan, Saulo, aquí están las cartas. Y él sale rumbo a Damasco, pero no va como un hombre religioso. Es un hombre sumamente religioso, pero usted puede estar seguro de que la impresión física que proyecta Saulo en este momento es la de un guerrero. Él sale como un guerrero, con guerreros obviamente, a perseguir a la iglesia en Damasco. Pero Dios le va a cambiar la historia.
¿Por qué? Mire lo que pasa en el versículo 3. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El Señor Jesús se le apareció a Saulo en su gloria. Y la visión que él tuvo le mostraba algo que él no había podido entender. Mire, seguramente podemos estar 100% seguros de que Saulo había escuchado a más de un discípulo de Jesús proclamar que él estaba vivo. Y a pesar de que había pruebas y evidencias, él decidió no creer, al igual que un buen número de los fariseos. Simplemente decidieron no creer ante lo que se les estaba presentando. Y en este momento, él puede ver aquello que se negó a creer. Él sabía bien, nadie puede estar seguro de que Pablo hubiese estado en Jerusalén cuando la crucifixión de Jesús, pero es probable que Pablo haya estado en Jerusalén. Nadie está seguro, pero es una probabilidad. Él sabía qué había enseñado Jesús, sabía bien que había sido crucificado, sabía que sus discípulos afirmaban que él había resucitado, que estaba vivo, pero en este momento lo está viendo. Y Jesús no solamente se le presenta pues como se le presentó a Pedro en su cuerpo glorificado, pero pues con cierta semejanza a nuestro cuerpo ahorita, porque acuérdese que Jesús comió pescado con ellos en varias ocasiones. No, aquí se le presenta a Pablo con gloria, como el Dios que es. Entonces Pablo no tiene dudas, Pablo entiende lo que está pasando, Pablo entiende la visión que está teniendo y reconoce inmediatamente que él es el Mesías y que está haciendo algo mal, y por eso le dice Señor. Los judíos no le llaman Señor en este tiempo a cualquiera. Entonces esa expresión de Pablo es muy significativa. Cuando le dice Señor, ¿qué quieres que haga? Está reconociendo quién es, está reconociendo que es el Dios de Israel. Y el Señor le dice: vete a Damasco y ahí te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y una cosa particular es que la visión que tiene Pablo lo deja con una ceguera temporal. Y esa ceguera temporal tenía un propósito, porque el mensaje que vamos a tener, esto es la introducción, no es sobre Pablo, sino de otro hombre que Dios usó en este momento para que su plan se siguiera desenvolviendo, para que el plan de Dios se siguiese desenvolviendo y nos diese una lección el día de hoy. Vamos a seguir
a seguir leyendo. Vamos al versículo 10 de Hechos capítulo 9. El versículo 10 nos dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí hay algo importante que nosotros debemos de notar en cuanto a Ananías. Este hombre escucha la voz de Dios de una manera particular, clara y específica. Y hay una pregunta que sí nos podemos plantear nosotros, y es: pues ¿quién es este Ananías a quien Dios le habla de una manera tan directa? La manera en la que Dios le habla a Ananías no es común, porque muy probablemente estamos hablando de una ocasión en la que Dios le habla de manera audible a una persona, y son pocas las personas que tienen ese privilegio. ¿Quiénes las tienen? Los profetas. Y ahorita vamos a regresar a ese punto, pero al ver cómo Dios le habla a Ananías, pues es válido que uno se pregunte: ¿y él quién es? Y la respuesta es sencilla, pero no es satisfactoria para los curiosos. ¿Por qué? Porque la respuesta es que nadie sabe con precisión quién era. Pero eso es importante también. Que el Señor no nos haya dado detalles sobre Ananías es importante, porque Ananías podía ser cualquier persona dentro de la congregación de Damasco. ¿A qué me refiero con esto? Puede que haya sido el pastor de la iglesia de Damasco, pero pudo haber sido cualquier otro hombre que asistía. Podía ser de los encargados de tener el lugar de reunión limpio, o podía ser alguien muy popular, podía ser el que dirigía los cantos, podía ser cualquier persona, cualquier miembro de la congregación. ¿Y eso por qué es importante? Porque nos muestra que Dios está y quiere usar a todos los miembros de la iglesia. No es seguro que fuera el pastor. Existe la probabilidad, pero también es probable que si fuera el encargado de la iglesia, el Señor lo hubiera puesto. Pero no. ¿Por qué? Porque era un miembro de la congregación nada más. Pero vea cómo le habló Dios. Hay algo bien importante en la persona de Ananías, un mensaje bien importante para nosotros en la persona de Ananías. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Dios quiere usar a cualquiera que esté dispuesto a obedecerle. Hay dos cosas bien particulares en Ananías. La primera es que podía escuchar la voz de Dios. Y la segunda era que obedecía lo que Dios le decía. Y esas dos son bien importantes.
pregúntese usted mismo si sabe cuando Dios le habla. Yo sé cuando Dios me habla. Yo conozco su voz y cada uno de nosotros debemos de desarrollar nuestro oído espiritual para reconocer la voz de Dios. Nunca me ha hablado Dios de manera audible y probablemente a usted tampoco lo va a hacer. Son muy poquitas personas que han tenido ese privilegio y que lo tienen. Pero sé cuando Dios me está hablando y pregúntese usted si sabe reconocer la voz de Dios. Y si la respuesta es que sí, hágase otra pregunta más difícil, que es: ¿obedezco lo que Dios me dice? Ananías lo hacía y por eso Dios lo usó en esta ocasión. Y mire, ahora sí vamos a retomar esto de la manera en la que Dios le habló a Ananías. Él le habló de una manera muy particular, porque es probable que haya sido de forma audible. Dios le ha hablado a no creyentes, sí, pero generalmente es para juicio. ¿En qué casos? Bueno, Dios le habló a Caín para hablarle sobre el castigo, para reprenderle primero y después ya para hablarle del castigo por haber matado a su hermano Abel. Le habló al rey Belsasar de una manera impresionante también, pero esos son los casos en los que Dios le habla a los pecadores. También en este momento Pablo era un pecador, pero él es una excepción en la historia de la iglesia, porque a él le habló de una manera audible e impresionante para su conversión. Pero la manera en la que Dios le habla a Ananías es similar a la manera en la que él le habló a sus profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y qué cree que se necesita para que Dios le hable así a alguien? Pues una relación íntima con Él. Si usted quiere oír la voz de Dios, tiene que leer la palabra y tiene que orar. Si usted no hace estas dos cosas, no es una nada más, si no hace usted estas dos cosas, nunca va a oír claramente la voz de Dios. Entonces es algo que usted tiene que practicar. Y ¿se acuerda hace como año y medio que dimos toda una serie del remando en la vida cristiana, y como un remo es la oración y el otro es la lectura de la Biblia? Pues eso sigue vigente hoy y espero que año y medio después usted ya escuche más la voz de Dios porque usa estos dos remos, y si no, pues empiécelos a usar. Si usted quiere que Dios le hable, necesita esas dos cosas, necesita leer la Biblia y necesita orar. Y Ananías lo hace, de eso no debemos de tener duda, porque Dios no le habla así a nadie que no tiene una relación con Él. Y le da un mensaje que no es sencillo, porque el Señor le pide que vaya a orar por Saulo de Tarso. Y Ananías no sabe lo que pasó en el camino. Ananías no sabemos si en ese momento estaba orando o qué estaba haciendo, pero Dios le habla y él no tiene idea de que ya se le apareció a Saulo y que el corazón de Saulo cambió. Y pues póngase a pensar en todo lo que estaba pasando por la cabeza de Ananías cuando le dan esa instrucción, porque la fama de Saulo le precedía. Mire, Saulo no era una persona menor en la región. Muy probablemente para este momento ya había la sangre de varios cristianos que murieron a causa de él, a causa de la persecución que él desató.
y muchos otros estaban en prisión a causa de Saulo. Y también era bien conocido que las intenciones originales de Saulo al partir a Damasco eran las mismas que había tenido en Jerusalén. No era la primera vez probablemente en la que Saulo salía de Jerusalén, probablemente ya había tenido incursiones en Galilea y en otras ciudades de Judea. Entonces, cuando llega la noticia a Damasco, a la iglesia diciéndoles, ¿saben qué? Viene Saulo. Ellos sabían que no venía a darles un beso y un abrazo, sabían que iba por ellos, que los iba a casar. Y el Señor le dice eso a Ananías, y él le dice, Señor, es que Él nos mata, Él nos lleva a la prisión, pero el Señor le vuelve a hablar y le dice que es necesario que vaya, porque Él ha planeado hacer algo con Saulo, que Él tiene un plan para Saulo. ¿Y qué hizo Ananías? Dejó el miedo, el valor, y fue a hacer lo que Dios le había encargado. Y aquí hay algo bien importante en este hecho. ¿Por qué? Porque Dios está usando a alguien pequeño para hacer algo muy grande. Probablemente Ananías era un hombre sencillo que tenía un oficio dentro de la ciudad. No se nos menciona que sea un hombre rico. No sabemos cuál era su posición dentro de la iglesia de Damasco. No sabemos nada de él, nada más sabemos que vivía ahí en Damasco, que era cristiano y que se llamaba Ananías. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios está usando no a cualquier persona porque tiene una buena relación con él, pero no está usando a una personalidad grande, está usando a un miembro de la iglesia común como todos nosotros, para hacer una obra bien importante, porque Pablo sí va a ser un instrumento grande en las manos de Dios. Claro que Ananías no alcanza a ver en este momento en quién se va a convertir Saulo de Tarso, pero ¿sabe en quién se convirtió? Los primeros cristianos durante la etapa final del ministerio de Pablo y tras la muerte de Pablo, le llamaban el gran león de Dios. ¿Por qué? No porque fuera muy fuerte físicamente. Se cree que Pablo era medio feyón. ¿En serio? No se cree que sea, la mayoría mencionan que no era muy bien parecido. No era la persona más atlética, pero tenía el corazón de un león para ir y predicar el evangelio. Y todo mundo que convivía con él podía ver ese amor, ese fuego por Dios y esa energía en su corazón para ir y salvar almas. Y era tan evidente que los cristianos empezaron a decir, es que él es un león de Dios que viene a ser usado por Dios para sacar almas del infierno y llevarlas a la salvación. No literalmente del infierno, ¿no? Pero de su destino hacia el infierno. Y este hombre, Pablo, se convierte por la predicación después de un hombre sencillo de la iglesia. Y póngase a pensar, ¿no sería una gran bendición que Dios nos usase
para que más personas como Pablo se conviertan? Dios lo quiere usar, pero usted necesita primero escuchar su voz. Mire, hay tantas personas con las que nosotros convivimos a lo largo del día, ahorita no por la contingencia, no, pero piense en su vida normal, piense en su vida cotidiana antes del COVID-19. ¿Con cuántas personas tiene contacto usted? Con muchísimas. ¿Y sabe que muchas de ellas están pasando por una situación difícil? ¿Sabe que muchas de ellas están pasando por una crisis? ¿Sabe que hay algunas que consideran quitarse la vida? Y a Dios le encantaría usarlo y decirle: ve y habla con él. Pero ¿sabe por qué no lo usa? ¿O porque no escucha su voz? ¿O porque le dice que no? Si usted le dice a Dios que sí, usted puede ver conversiones como la de Pablo. Hay veces que lo van a rechazar. No crea que en todas las ocasiones le van a decir que sí. Tenga por seguro que Ananías, como buen cristiano, le compartió a muchísimas personas en la ciudad de Damasco. Y algunos le dijeron que sí, la gran mayoría probablemente le dijeron que no, como en nuestro caso. Pero en una ocasión Dios le dice: ve y compártele a Saulo. Saulo se convierte, y años después Saulo se convierte en el predicador más prominente e importante de la iglesia del primer siglo. Y qué bendición que Ananías fue el que le compartió. Yo le puedo asegurar que a Ananías nunca se le olvidó. ¿Por qué? Porque Dios lo usó, y no para envanecerse, sino por el gusto de ver cómo Dios lo usó para que el apóstol Pablo le empezase a servir, se convirtiese completamente. Ir a predicarle a Saulo no era una tarea sencilla, no nada más porque era el gran inquisidor, digámoslo así, aunque la palabra inquisición no existía en ese tiempo, que perseguía a la iglesia cristiana. Eso era punto y aparte. Había otros aspectos de Saulo que imponían. ¿Cuáles? La mente brillante que él poseía. Pablo era un hombre muy intelectual. La conversión de Pablo es un problema para los escépticos, porque una persona como Pablo no se convertiría al cristianismo a menos de que hubiese evidencias contundentes. Obviamente tuvo la visión, pero después el Señor le mostró muchas más cosas. ¿Por qué? Porque Pablo no era una persona ignorante. Él era una persona muy preparada, y por los escritos que dejó en el Nuevo Testamento, que Dios lo usó para escribir dentro del Nuevo Testamento, podemos ver una mente brillante. Incluso los que no creen, pero que estudian filosofía, pueden analizar el pensamiento de Pablo y ver que es un pensamiento brillante. Él tenía una mente privilegiada. Y pues tenía como un pedigrí académico, digámoslo así. ¿Por qué? Porque él tuvo la mejor educación posible para un judío de su tiempo. Sus papás probablemente tenían bastante dinero y su papá era fariseo. Pablo decía de sí mismo: yo era fariseo de fariseos, porque su papá era un fariseo y él venía de una línea fariseica. Entonces su papá decide mandarlo a Jerusalén a estudiar allí,
con los mejores maestros y resulta que él empieza a estudiar, dice la Escritura, a los pies de Gamaliel. Gamaliel es considerado en ese tiempo uno de los miembros más sabios y de mayor renombre del Sanedrín. El sumo sacerdote tenía más renombre, pero Gamaliel era más sabio que el sumo sacerdote. Y en el mismo libro de los Hechos lo podemos ver. Y hasta la fecha, este Gamaliel es uno de los precursores importantes para la formación de lo que después se va a convertir en el Talmud. Gamaliel era el Harvard de los judíos, haga de cuenta, y Pablo estudia con él. Tenía una cultura general muy amplia, no solamente de las costumbres de su fe y de su pueblo, sino también de la cultura griega. En Hechos vemos claramente que él podía hablar arameo de una manera fluida, que podía hablar griego de una manera fluida, que hablaba hebreo y lo podía memorizar. Entonces, esa fama le sigue también, y Ananías no es eso. Ananías no es el gran teólogo que Pablo era para este momento. Ananías no tiene la preparación y el conocimiento que Pablo tenía, pero Ananías conoce el Evangelio mejor y tiene una relación con el Dios de Israel mejor que la que Pablo tiene, y por eso Dios lo manda. ¿Y sabe qué? Dios lo usó. Y no importó que él no hablaba griego, no importó que él no hablaba arameo, que no hablaba hebreo. Lo que importó era que llevaba el mensaje de Jesús, que lo conocía bien. ¿Y sabe algo? Eso es lo que Dios está pidiendo hoy de usted. Eso es lo que está pidiendo de nosotros. Dios está pidiendo que le conozcamos, porque si no le conoce, ¿de qué le quiere hablar a la gente? Nuestro mensaje es vano y burdo si no está fundamentado en la Biblia. Por eso yo, cada ocasión que tengo de motivarlo a que estudie la Biblia, lo hago, porque sé bien que mientras más sepa de la Biblia, más le va a usar Dios, y mientras menos sepa de la Biblia, menos le puede usar. Porque lo que a Dios le interesa es que hablemos su palabra. Y si no sabemos mucho de su palabra, pues Dios dice, pues no puedo usarlo en gran cosa. Entonces, anímese a empezar a estudiar la Biblia, a leer la Biblia por su cuenta. No se conforme nada más a lo que escucha aquí. Agárrenla. Si no ha empezado, empiece hoy, agarre el libro de Génesis y se va a picar. El libro de Génesis está bien bueno. O agarre el Evangelio de Juan o el Evangelio de Mateo, cualquiera de los evangelios, el que usted quiera, y lea un capítulo, y Dios lo va a empezar a alimentar, y cada día que usted esté leyendo va a tener más herramientas que puede usar Dios para usarlo a usted, como usó a Ananías. Mire, el caso de Ananías no es el único en la historia de la iglesia. Mire, Dios no ocupa que usted tenga una licenciatura para usarlo. Dios no ocupa que usted tenga un doctorado, no ocupa nada más que usted conozca bien la Biblia y tenga una buena relación con Él. Si usted tiene esas cosas, Dios lo puede usar para hacer una obra que ni usted se imagina. Lo hizo con Ananías, pero no es la única ocasión en la que Dios ha hecho algo así. Le voy a contar la historia de dos hombres, uno más reciente que el otro, pero a los dos los usó Dios de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque le conocían. ¿Quién es el primero? Es John Bunyan. John Bunyan es el autor de un libro que se llama El progreso del peregrino.
Él nace en 1628 en Inglaterra, en una familia muy humilde. La educación que sus padres le pueden proporcionar es la mínima. Sus padres nada más pudieron proveer lo necesario para que él pudiera aprender a leer y escribir y a hacer pues ciertas operaciones matemáticas como sumar, restar y multiplicar. Y hasta ahí. Durante muchos años fue ojalatero. Unos años la situación se puso tan difícil económicamente que se enlistó en el ejército, porque pues ahí te dan de comer y te visten por estar en el servicio. Pero este hombre fue tocado por el Evangelio. ¿Y qué cree que empezó a hacer? Él solo sabía leer y escribir, ¿y qué cree que empezó a leer? La Biblia. Y tuvo un conocimiento muy profundo de la Biblia y comienza a predicar. Y su mensaje se vuelve poderoso en Inglaterra, pero peligroso también. ¿Por qué? Porque él empieza a predicar sobre la necesidad del arrepentimiento, empieza a predicar sobre lo grave que es el pecado. A muchas iglesias ya no les gusta hablar sobre el pecado porque sienten que los van a linchar. Y pues sí, a él lo intentaron linchar, pero no lo detuvo la amenaza de una persecución. Empieza a criticar la vida tan licenciosa que llevaban los líderes religiosos, empieza a predicar sobre el sacrificio redentor de Jesús y pues su predicación efectivamente llevó a la persecución. Y en 1678 cae preso. El gobierno nada más estaba buscando una oportunidad para llevarlo a la cárcel, porque lo que él predica es demasiado incómodo para muchas personas. Y pues un día la autoridad le dice: enséñame tu licencia para predicar, y les dice: pues no la traigo. A la cárcel. Y pasó buenos años en la cárcel por esa cosa, por ese incidente. Pero Dios lo va a detener su obra a través de Bunyan, porque está en la cárcel. No, de hecho lo va a usar allí, porque es en ese año, estando en prisión, que él empieza a escribir El progreso del peregrino. Y ese libro ha sido una bendición para los creyentes y ha llevado a muchos a convertirse. Ha llevado a muchos a la fe. Y aparte de la obra que Dios desplegó con este libro que él escribió, hay otro aspecto bien importante del libro. Aquí en México yo no tengo idea de por qué. Bueno, seguramente tiene que ver la hostilidad de las autoridades religiosas hacia cualquier obra cristiana, ¿no? No tiene mucha difusión El progreso del peregrino aquí en México. Y sí llama la atención porque es una de las joyas de la literatura británica, pero o sea, no es una joya menor. Haga de cuenta que El progreso del peregrino es como el Don Quijote para nosotros, en el caso de los británicos. Tengo un amigo que quiero mucho, que es él es canadiense, él estudió lenguas británicas en la Universidad, creo, de Victoria, allá en Canadá, y vive aquí. Y una vez le pregunté: oye, Jeff, ¿tú qué sabes del progreso del peregrino? Y dice: pues, es importantísimo, llevé un semestre nada más de
literatura del siglo XVII. La obra principal que estudiábamos era el Progreso del Peregrino. Él me contó que hubo un tiempo en las naciones de habla inglesa en las que todas las noches a los niños se les leían dos cosas. Primero les leían un capítulo de la Biblia King James y después un capítulo o una porción del Progreso del Peregrino. Y Dios usó a alguien que solamente sabía leer y escribir para hacer esa obra. ¿Puede usarla usted? Déjese usar por Dios. Bunyan pudo ver el alcance que iba a tener su obra. No. Yo le aseguro que jamás se imaginó que su libro iba a ser, después de la Biblia, porque eso ha sido por muchos años, el libro más traducido y vendido en la historia de la humanidad. Le aseguro que él no sabía leer ni escribir. Años antes él se dedicaba a hacer latas de hojalata, pero conocía a Dios, escuchó la voz de Dios, se dejó usar, dejó que Dios usara sus dones y se hizo esa obra tan grande. Él nunca se lo imaginó. Y miren, ¿cuál es la otra historia o el otro hombre del que podemos hablar que era semejante a estos dos? No está aquí, pero la mayoría de ustedes lo conocen. Es nuestro hermano Héctor, que le decimos con mucho cariño Thor, ¿no?, en la familia. Mire, mucha gente no sabe, pero él fue el que le compartió a mis papás. Y en el tiempo que le compartió a mis papás, era tan evidente el amor que él tenía por Dios. Todavía es evidente, ¿no? Pero estoy hablando de ese tiempo. ¿Por qué? Yo estaba muy chiquito, pero me acuerdo que vivíamos en ese tiempo en un departamento y pues se hacía un grupo familiar allí todos los lunes. ¿Y quién cree que iba a ese grupo? El encargado de discipular en ese grupo era Thor, era Héctor. Y durante años, todos los lunes estuvo ahí, pero se iba a pie. Y él vive bien lejos, él vive cerca del TEC de Morelia, y nuestro departamento estaba en Río Mayo, cerca de la Aventura Puente. Y se iba a pie desde su casa al departamento a predicar la palabra de Dios, y de regreso se iba a pie a su casa ya como a las 9, ¿no? A veces hasta las 11 de la noche. ¿Por qué? Por amor a Dios. Y yo he platicado con él, pues él es muy cercano a nuestra familia, son familia para nosotros. Y me dice, no, yo nunca pensé que tu papá hasta me veía feo en las primeras reuniones que teníamos en el departamento. Pero mire, las semillas que él sembró por años están dando frutos aquí hoy. Me acuerdo que ya después nos cambiamos de casa y siguió, o sea, ese grupo en el hogar duró más de una década, duró toda la vida, toda mi infancia y una buena parte de mi adolescencia. Pero me acuerdo que pues de niño una vez yo tenía un problema existencial y era un lunes y mis papás le dijeron, pues habla con Omar, ¿no?, que trae esta inquietud. Él ha sido una bendición para nosotros y sembró en nosotros muchísimo. Él se imaginaba en ese tiempo que en un momento Dios iba a llamar a mi papá o que me iba a llamar a mí al servicio. No, le aseguro que
que no, que cuando conocí a mi papá dijo, es la última persona que va a estar sirviendo a Dios. Pero vea el día de hoy. Entonces, Dios lo puede usar para hacer algo que usted no se imagina, pero necesita lo que estos tres hombres, Ananías, John Bunyan y Thor, tenían. ¿Qué son esas cosas? Primero, conocían la voz de Dios y la escritura. Usted pregúntele a Héctor si no sabe cuándo Dios le habla y le va a decir, claro que sé cuándo Dios me está hablando. Y no solamente conocían la voz de Dios y la palabra, y la Biblia, sino que obedecían a la voz de Dios. Usted puede estar seguro de que todo el mundo a veces, usted lo vio en Ananías. Ananías dijo, Señor, no, pero ¿qué le dijo el Señor? Ve, literalmente eso dice en el pasaje, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Y qué hizo Ananías? Fue. Le aseguro que hubo ocasiones en las que John Bunyan le decía, Señor, es que en la esquina me van a arrestar. Y el Señor le dijo, ve. ¿Y qué hizo? Fue. Y sí lo arrestaron, pero escribió El progreso del peregrino a causa de ese arresto. Y le aseguro que en ocasiones estaba lloviendo, porque así era en ocasiones. Mis papás no sabían que no tenía carro. Thor siempre ha sido un hombre de fe. Y cuenta, yo no me acuerdo, yo sí estaba muy, muy chiquito. Pero él tenía un llavero con la llave de un bocho. Porque él creía que Dios le iba a regalar un bocho, pero mis papás creían que pues tenía el carro. No sabían que se iba a pie y a veces se soltaba la lluvia, a veces hacía mucho calor y pues podía estar la lluvia y él tenía la reunión. ¿Y qué le decía a Dios? Ve. ¿Y qué hacía? Fue. Por años él fue fiel, lunes tras lunes tras lunes, con el objeto de llevar la palabra de Dios. ¿Qué más tenían estos hombres? Estaban dispuestos a ir a donde Dios les mandaba. Y estaban dispuestos a pagar el precio por obedecer. ¿Usted quiere que Dios lo use así? Necesita estas 4 cosas. Y sabe que Dios sí lo quiere usar. Hay un mundo que se está perdiendo. Cheque las cifras. ¿Cuánta gente se murió por esto del COVID-19? Y ha habido pestes peores que esta. ¿Y quiénes somos los que tenemos el mensaje que cambia el destino eterno de las personas? Nosotros. ¿A quiénes quiere Dios usar? A nosotros. El problema es que no nos dejamos usar. Deje a un lado el miedo, deje a un lado la flojera, y Dios lo puede, y usted se puede convertir en Ananías. Deje que la flojera y el miedo le gane, y simplemente va a ser alguien que se sienta todos los domingos o los miércoles en una iglesia. ¿Qué tipo de persona quiere usted ser? Dios le está poniendo delante de usted esas 2 opciones hoy. Porque hoy es el tiempo de cambiar. Dios no está hablándonos esto ahorita para que usted lo piense y le dé una respuesta en 2, 3 semanas o en un mes. Él quiere una respuesta hoy, porque sabe que hoy se van a morir muchas personas. Hoy un amigo suyo puede estar en un tremendo problema. Mañana puede toparse con alguien desesperado, y usted es el instrumento que Dios quiere usar. ¿Se va a dejar usar? Contéstele usted a Dios hoy en la noche y comprométase con Dios. No se comprometa conmigo o con mi papá, no, es un compromiso con Dios. Ananías no fue a decirle al pastor de Damasco, me está hablando el Señor para ir con Pablo. El Señor le habló directamente y fue. Y así va a ser con usted. Escuche la voz de Dios, no sea no deje que el miedo le venza. Imagínese que en 1 o 2 años
usted vea la obra que Héctor está viendo hoy, o la obra que después Ananías vio con el apóstol Pablo. Déjese usar, sea de los obreros que van a la mies. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque hoy tú nos estás enseñando que somos útiles en la condición en la que estamos si conocemos tu palabra y si te escuchamos a ti. Hoy tú nos estás diciendo, ve, es tiempo de ir, es tiempo de salir, escucha mi voz, sé sensible a mi voz, porque hay gente que quiero salvar usándote a ti. Hay gente que quiero que escuche mi mensaje a través de ti. No temas decirme que sí, yo voy a estar contigo. El Señor preparó el corazón de Saulo para el momento en el que llegó Ananías. Así va a preparar personas para que nosotros les compartamos, pero necesitamos dejar el temor atrás y decirle a Dios que sí. Y queremos decirte que sí, Padre, porque podemos ver lo que vivimos el día de hoy. Podemos ver a tanta gente desesperada por su situación económica, a tanta gente desesperada porque tiene un familiar hospitalizado, a tanta gente desesperada porque su matrimonio es un desastre, a tantos vecinos pelearse y golpearse porque no saben convivir de acuerdo a tu palabra. Y nosotros somos la luz. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente esa luz. Ayúdanos a comprometernos contigo, porque tú sí estás pidiendo compromiso de nosotros. No quieres que seamos flojos y no quieres que seamos ignorantes de tu palabra. Por favor, Señor, necesitamos la ayuda de tu Espíritu también, porque nuestras fuerzas son muy pocas, pero tu Espíritu tiene fuerzas que nosotros no. Y tú dijiste, Señor, que un corazón dispuesto, cuando tú lo ves, le ayudas. Te pedimos que hoy tú nos ayudes, porque estamos dispuestos. Te pedimos que podamos cambiar, que podamos tomar este reto que tú pones delante de nosotros, y ayúdanos a vivir con esa emoción de que tal vez mañana le compartamos a alguien que es usado grandemente por ti, o tal vez mañana le compartamos a alguien que estaba al borde de la muerte y se salvó. Tal vez mañana le compartamos a un matrimonio que está al borde del divorcio y su matrimonio se sana. No sabemos lo que tú tienes preparado. Ayúdanos a estar expectantes, Señor, porque grandes cosas haces con aquellos que están dispuestos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues